Y saludo a todas y a todos. Muy bien, ¿ustedes? Bien, disfrutando de este hermoso día veraniego de 28 grados, cosa que a mí me encanta. Si hay algo que me gusta es el calor, 28 grados, sí. Le está faltando el 95% de humedad y la hacemos completa. Y con eso el día es perfecto. Con eso ya está, es el día perfecto. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Evita? Bueno, la verdad es que hoy voy a tomar un tema un poco recurrente, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca. A ver. La verdad que muchas veces hemos mencionado que uno de los problemas estructurales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y que por supuesto también es un problema estructural a nivel nacional, es la emergencia habitacional. Correcto. En Ciudad de Buenos Aires, esa emergencia habitacional alcanza a 500.000 de porteñas y porteños, y una de las dimensiones claves de esta problemática tiene que ver con los hogares inquilinos. A nivel nacional tenemos 10 millones de personas que alquilan, y en la ciudad más del 40% de las porteñas y porteños son inquilinos. Y acá hay un dato interesante, alguna vez lo hemos mencionado, que es este cambio en la estructura demográfica y habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ha transformado su estructura demográfica y habitacional drásticamente en las últimas 2 décadas, diría yo. La verdad es que la información oficial muestra con claridad que tenemos una tendencia irreversible hacia la inquilinización de los hogares porteños. Recordemos que históricamente la Ciudad de Buenos Aires era una ciudad cuya característica era que quienes habitaban la Ciudad de Buenos Aires eran dueños de la vivienda que ocupaban. Bueno, la verdad es que esa ciudad de propietarios no tiene nada que ver con la actual Ciudad de Buenos Aires, y esto tiene que ver con la falta de acceso al crédito hipotecario, por supuesto con la dolarización del mercado inmobiliario. No siempre estuvo dolarizado el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, y esto empujó a muchos sectores de clase media y por supuesto a los sectores populares a ser inquilinos eternos, deudores eternos. Bueno, en el 2024 y en el 2025 los alquileres en el periodo interanual muchas veces, o en la mayoría de los casos yo diría, duplicaron la inflación. Es decir, que además tenemos todo un tema de accesibilidad a los alquileres. Pero yo acá tenía unos datos que me parecían, la verdad, interesantes por un lado, alarmantes por otro, que nos muestran que en el censo del 2010, el 29% de los hogares era inquilino. En el censo del 2022 pasamos al 36%, y la proyección al 2025 es del 41,5% de los hogares inquilinos. ¿Cuál es la carga del alquiler en relación al ingreso? En el año 2010, esa carga era del 24%. Destinábamos el 24% de nuestros ingresos al pago del alquiler. Ya en el 2022, el censo mostraba que esa carga era del 38%, y actualmente esa carga puede llegar al 50%, mitad de los ingresos destinados al pago del alquiler. Y todo esto va de la mano con la informalidad, algo de lo que también alguna vez hablamos, porque la informalidad en el mercado de alquileres en el 2010 era de el 40%, y hoy la informalidad en el mercado de alquileres supera el 75%. Bueno, tenemos este fenómeno de inquilinización que además evidencia importantes niveles de informalidad contractual debido básicamente a las barreras que tenemos para poder acceder al alquiler. Un ejemplo, la verdad, claro, lo conversamos hace unas semanas, que tiene que ver con este proceso de inquilinización que se traslada a las villas porteñas, en donde vemos que en muchas villas porteñas el porcentaje de familias inquilinas puede superar el 30%, y en donde las familias por una habitación con baño compartido y cocina compartida pueden llegar a pagar entre 400.000 y 500.000 pesos. Es decir, a mayor informalidad en el acceso, mayores costos para la familia y, por supuesto, mayor precariedad habitacional. Por eso es que con la comunidad inquilina no propietaria, una organización que viene discutiendo la problemática de las familias inquilinas hace muchos años, venimos pensando que la vivienda de alquiler no puede ser un simple contrato entre privados, sino que en realidad tiene que ser un servicio de interés público en donde el Estado lo que tiene es que regularlo y además garantizarlo. Hoy, para acceder al mercado formal de alquileres, lo que se necesita es contar con una garantía propietaria,
en general, esa garantía propietaria tiene que ser de un familiar directo, es decir, que tiene que haber un familiar propietario que además sea propietario de una vivienda que esté en la ciudad de Buenos Aires, que con esa vivienda sea garante de ese alquiler. La otra alternativa es ir a una garantía financiera, ¿no? La garantía que entregan los bancos, por ejemplo. Bueno, estas garantías financieras no solo tienen un costo muy elevado, a veces el costo de esta garantía financiera puede ser entre un alquiler y medio o 2 alquileres, realmente un costo muy importante, sino que además estas garantías financieras están para quienes pueden demostrar ingresos formales altos. Eso hace que los jóvenes, los trabajadores informales, los monotributistas de las categorías más bajas, por supuesto los migrantes, los estudiantes que vienen del resto del país a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y los sectores populares queden fuera del mercado formal de alquileres. Entonces, a mí me parece que es urgente que podamos poner en agenda algunos programas o algunos mecanismos que nos permitan, de alguna manera, afrontar esas barreras. Y ahí es donde aparece como propuesta un sistema de garantía pública obligatoria. Bueno, ¿qué significa esto? Que todos los contratos de alquiler tienen que acceder a una garantía pública obligatoria que reemplace a la garantía propietaria y a la garantía financiera. Bueno, este proyecto de garantía pública obligatoria, la verdad que tiene como ejes o como principios, en primer lugar, que la vivienda como alquiler tiene que ser un servicio público y que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de regularlo. Tiene que ser una garantía obligatoria y además esta garantía obligatoria va a ser financiada mediante los depósitos en garantía. En lugar de darle el depósito en garantía al propietario, ese depósito va a ir a un fondo fiduciario, que es el que solidariamente va a financiar en caso de incumplimiento a las familias inquilinas y le va a dar más seguridad al propietario. El Estado va a ser el garante, entonces, y eso es lo importante frente a incumplimientos, frente a atrasos, y como les contaba recién, esto, por un lado, le da más seguridad a las familias inquilinas, pero también le da mucha seguridad a los propietarios. El propietario va a tener la certeza de que va a cobrar el alquiler y que además va a poder cobrar eventuales daños con este fondo fiduciario. Y por otro lado nos permitiría algo que la verdad tenemos pendiente, que es formalizar el mercado de alquileres, ¿no? Porque nos permitiría, por ejemplo, crear un registro público de contratos que tengan incentivos fiscales para justamente acceder a esta garantía pública obligatoria. Bueno, el corazón de esta propuesta tiene que ver con esto, con construir un fondo de garantía, ese fondo que va a nutrirse de los depósitos que hacen los inquilinos, va a actuar como fiador solidario, va a ser el pagador en última instancia de los contratos de alquiler que estén registrados bajo este régimen. El gobierno de la ciudad este fondo lo puede crear a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad o a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y ese fondo podría ser administrado, por ejemplo, por el Banco Ciudad, que tiene bastante experiencia, ¿sí?, en programas similares. Bueno, a diferencia de los programas que hoy existen en la Ciudad de Buenos Aires, que es Garantía BA, un programa que está totalmente desfinanciado, que además ha fracasado y que, por otro lado, es un programa que funciona como un subsidio para pagar una garantía financiera. Acá no es el Estado que te ayuda a pagar la garantía financiera, sino que en realidad es el Estado el asegurador, el Estado es el garante. Y la verdad que esto nos va a permitir un montón de beneficios. En primer lugar, respecto a las barreras de entrada a un alquiler formal, si nosotros tenemos que recurrir a una garantía financiera, tenemos que destinar entre 4 o 5 meses para poder ingresar a un alquiler, entre lo que le pagamos, ¿no?, a la financiera, entre lo que pagamos de depósito y entre lo que pagamos del mes de adelanto. Con esta garantía pública solamente haríamos el depósito a este fondo y el mes adelantado. Por supuesto, esto da mucha más seguridad al propietario. Actualmente el propietario, la verdad es que la seguridad que tiene de cobrar el alquiler depende de la solvencia que tenga el garante y, por supuesto, en el caso de que esto se judicialice, depende de los tiempos judiciales. En este caso,
el propietario tiene máxima seguridad, porque justamente el cobro lo asegura el Estado. El costo fiscal. Bueno, actualmente nosotros tenemos muchos programas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen importantes costos y que además son muy ineficientes. Los subsidios habitacionales, por ejemplo, la garantía BA. Bueno, la verdad es que esta propuesta no tendría costo fiscal porque serían los mismos depósitos los que alimentarían este fondo. Y por supuesto nos permitiría bajar la informalidad, que hoy supera, como les contaba, el 70%. La verdad que estuvimos viendo ejemplos en otras ciudades de Europa, de Latinoamérica, y hay varios. Hay un montón y hay muy buenos ejemplos. Tenemos el programa Visale en Francia, experiencias en el Reino Unido. En España tenemos experiencias en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid. En Uruguay hay un programa que se llama Servicio de Garantías de Alquileres. La verdad que Uruguay tiene buenas políticas de vivienda muy consolidadas. Chile también tiene un programa similar que es el FOGAES. Pero bueno, el Visale, el programa francés, es uno de los más exitosos. En realidad, este es un sistema de garantía pública. Es uno de los más avanzados del mundo, revolucionó el mercado de alquileres en Francia porque eliminó la necesidad de tener un garante físico familiar y esto, por supuesto, lo que hizo fue democratizar el acceso al mercado formal de alquileres, sobre todo de trabajadores precarios y también de jóvenes. La cobertura de este programa Visale es de hasta 36 meses, o sea, 36 mensualidades impagas. Esto le da mucha seguridad a largo plazo, fundamentalmente al propietario. Este sistema es completamente gratuito. El fondo lo financia un impuesto a las constructoras. Bueno, es un dato interesante para poder mirar. Pero a mí me parecía importante que podamos escuchar a Magalí Cyrulnikov. Ella es una de las cofundadoras de la comunidad inquilina no propietaria que viene impulsando esta idea, entre otras. Existen unas garantías que son alternativas a las garantías propietarias, que son los seguros de caución. Lo que proponemos es una garantía de parte del Estado que cubra no solamente el pago de los alquileres, sino que también cubra los daños o perjuicios que pueda tener cualquiera de las partes en la relación de alquiler. Entonces, de esta forma, el Estado garantiza que no haya ningún perjuicio que le esté produciendo una parte a la otra, garantiza que los alquileres sean pagables y asegura que en caso de que el inquilino no pueda pagar, lo va a pagar el gobierno de la ciudad en este caso. Bien, ahí la escuchábamos justamente a Maga haciendo una síntesis de esta propuesta. Pero bueno, lo cierto es que nosotros necesitamos poner en agenda cómo resolvemos este problema creciente de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires, que además va de la mano con la informalidad en relación al acceso al alquiler. Bien, una de las barreras que aparece y que vemos, la verdad, de manera muy repetida y frecuente, tiene que ver con la exigencia de una garantía familiar propietaria. Bueno, para nosotras y para nosotros debe ser el Estado el garante y el único garante. Eso es muy importante, ¿no? Para evitar que entonces se seleccione al inquilino. La garantía es única, es la garantía del Estado y es el Estado el garante y es quien entonces nos permite darle mayor seguridad a los propietarios y a los inquilinos y de alguna manera mitigar la enorme informalidad que tenemos en el mercado de alquileres, que insisto, en las villas porteñas es un dato muy preocupante, es una situación muy alarmante que además tiene a muchísimas familias en una situación de muchísima vulnerabilidad habitacional. Me surgen varias preguntas de esto. La primera es casi una reflexión. Hace 30, 40, no sé, por lo menos 40 años que te dicen que se dice y que además se comprueba en los censos, la población de la ciudad de Buenos Aires es más o menos siempre la misma. En esos 30, 40 años se llenó de edificios
o por lo tanto se llenó de viviendas la ciudad de Buenos Aires. Pero crece el fenómeno de inquilinización. La gente ya no puede comer. O sea, el problema no es la falta de viviendas, el problema es la falta de plata y de créditos. A ver, la ciudad de Buenos Aires desde la década del 50, que tiene 3 millones de habitantes aproximadamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas ociosas, que en general son suntuosas. Viviendas que no están en venta, que no están en alquiler. Y por supuesto, en paralelo, cada vez hay mayor cantidad de familias que se encuentran en emergencia habitacional, porque habitan en villas, asentamientos o barrios populares sin acceso a los servicios más básicos, en condiciones extremas de hacinamiento, sobre todo las familias inquilinas en villas que acceden a alquilar una pieza. Y por otra parte, nosotros, además, lo que detectamos es que la población en las villas en los últimos años se ha ido multiplicando. Es decir que construimos cada vez más viviendas que nadie habita. Por otro lado, la población se mantiene constante, cada vez más personas se encuentran en emergencia habitacional, cada vez más población habita en villas, asentamientos y barrios populares. De esa población, cada vez mayor porcentaje, además, alquila. Tenemos un fenómeno creciente de inquilinización y, por supuesto, no nos olvidemos de las 12.000 personas que todos los días sobreviven en la calle. Bueno, claramente tenemos que poner en agenda la problemática habitacional. Dentro de la problemática habitacional está el fenómeno de inquilinización, que por supuesto no va a resolverse con una garantía estatal obligatoria solamente, sino con una batería de medidas. Pero el primer escollo que la verdad tiene que sortear cualquier familia para poder alquilar un inmueble en la ciudad de Buenos Aires es conseguir un familiar con una garantía propietaria. Bueno. Esto nos allanaría buena parte de ese camino. Por supuesto, no es la única medida, a eso tenemos que incorporarle un banco público de viviendas para tener viviendas en alquiler social. A eso nosotros necesitamos incorporarle la regulación del mercado inmobiliario. No es posible que en la ciudad de Buenos Aires la sobreconstrucción especulativa no cese con todos los impactos que eso genera. Y por supuesto, nosotros necesitamos además políticas concretas destinadas a la urbanización e integración de los barrios populares. Me surge una pregunta respecto a la propuesta. Vos dijiste que el fondo fiduciario se financiaría con el mes de depósito ese que entregan se supone que ese mes de depósito, por lo menos lo que te dicen cuando vas a alquilar, es para que cuando vos entregás la vivienda al finalizar el contrato, si no la dejaste en las mismas condiciones en las que la recibiste, se utiliza ese dinero actualizado para ponerla en condiciones. ¿Qué pasaría con esa situación? Porque también sucede. Inquilinos que cuando se van dejan la casa hecha mierda. ¿Eso también lo pagaría el fondo fiduciario? Exacto. El fondo fiduciario pagaría alquileres y además pagaría daños. Por supuesto que implementaría un sistema de penalidades para quien de pronto no deje una vivienda en condiciones, ¿no? Una cosa es el uso de una vivienda y otra cosa es el mal uso de la vivienda. Por lo tanto, este fondo cubriría ambas cuestiones. La falta de pago de alquileres por un lado y los daños generados por otro. Quien de pronto no pueda afrontar el alquiler, bueno, podría ingresar en un sistema de alquiler social. Por lo tanto, este fondo es un fondo que se complementa con alquileres sociales, desde ya. Yo creo que el complemento tendría que ser también que los jóvenes tengan también un proyecto, un horizonte de vivienda propia, ¿no? Absolutamente. Porque eso está perdido, o sea, no existe en este momento. Hablas con los chicos y los chicos les parece tan lejano esa posibilidad que ni la piensan. A ver, a mí me parece que nosotros tenemos que plantearnos como meta una sociedad de propietarios, ¿no? Eso me parece que es clave. Yo arranqué diciendo que este fenómeno de inquilinización nos está llevando a que cada vez más familias sean deudoras eternas, ¿no? Porque de alguna manera todos los meses contraen una nueva deuda, que es ese pago de alquiler por una vivienda que nunca va a ser propia. Entonces,
a ver, dejando eso en claro, ¿no? En donde nosotros lo que nos tenemos que plantear es cómo podemos lograr una sociedad de propietarios de la vivienda que ocupan. Ese es el objetivo. Claro. Me parece que frente al fenómeno de inquilinización, también lo que tenemos es que garantizar las mejores condiciones de acceso. Y para eso, la primera barrera que aparece es la garantía propietaria. Pero sin duda que nosotros lo que necesitamos es garantizar el acceso a la vivienda de manera definitiva. La Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de poder hacerlo porque no solamente tiene el mayor presupuesto per cápita a nivel nacional, sino que además su presupuesto per cápita duplica el de la Ciudad de Barcelona, y hemos mencionado muchas veces que la Ciudad de Barcelona ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas sociales. Chicos, se nos termina el programa. La verdad es que me parece que abordar la problemática habitacional tiene que incluir la mirada hacia ese sector, que es el sector de las familias inquilinas, pero mirarlo integralmente, tal cual, Luis. Es así. Bueno, queda pendiente el tema porque hay muchas cosas por delante. Entre otras, vos mencionabas Uruguay, una de las formas que tuvo de resolver Uruguay, en alguna medida ese tema, fue con las viviendas cooperativas por ayuda mutua. Después les vamos a contar lo que es. Ahora nos tenemos que ir. Una experiencia maravillosa. Sí, sin duda, y que sigue coexistiendo, no importa el gobierno que esté. Nos vamos, nos reencontramos mañana miércoles a partir de las 18 horas, acá, gracias Carlos, gracias Ailu, gracias Diego Mayo, Luis mañana por teléfono, Evita, nos hablamos la semana. Chao. Abrazo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca